No sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo les voy a explicar que hace 3 domingos este mes, yo en la cena siempre le pido al Señor de hacer un compendio de aquello que Él viene hablando con nosotros, de aquello que Él viene hablando con su iglesia, porque yo entiendo que cuando hablamos aquí, no es el deseo de Eduardo o del predicador que aquí está, y sí el Espíritu Santo hablando con su iglesia. Entonces, yo me paré a pensar sobre todas las palabras que Dios viene hablando con nosotros, y la primera fue: Jesús está buscando frutos. Jesús no quiere la hipocresía de un árbol con apenas hojas. Aquellos que vinieron los domingos anteriores van a entender mejor, pero voy a intentar hacer la explicación lo más corta posible. Jesús no quiere la hipocresía de tener apenas hojas, de aparentar ser cristiano, porque para ser cristiano es solamente venir a la iglesia, congregar, participar en la cena y sos cristiano. Pero para ser discípulo, para ser nueva criatura, ahí la cosa es por dentro. Es quién soy, mi ser, cómo es. Entonces, este árbol era la ilustración de Jesús, explicando sobre que este árbol tenía que tener frutos, si no tenía. Y Jesús dijo que nunca más se coma fruto de ti, y inmediatamente la higuera se secó, porque ella aparentaba ser algo que no era. Después, en un miércoles, grabamos la prédica sobre cuáles son esos frutos. Ahí hablábamos de Hebreos, que están los frutos del Espíritu. Amor. Y ahí yo decía que el fruto del Espíritu es un fruto con varios gajos, como una mandarina que tiene varios gajos. Aprendí también que los gomos que decimos en Brasil se llaman gajos. Aprendí eso también. ¿Viste cómo las prédicas también son para crecer nuestro idioma? Los gajos de la mandarina, porque dice, los frutos de la carne son, ahí tiene una lista de frutos de la carne, son varios frutos. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, perseverancia, mansedumbre, dominio propio. Es un fruto que todos ellos dependen, porque si sacas uno de esos gajos, el fruto no está completo. Y después, el domingo pasado, Rodrigo, nuestro líder de jóvenes, predicó aquí, y él hablaba del ser como niños, la importancia de ser como niños, porque si no somos como niños, no heredamos el reino de los cielos. Y él decía las características del niño, que el niño está apto para aprender, el niño no tiene conceptos adquiridos y está siempre atento a lo que su papá, su mamá, su maestro le enseña. Él puede enojarse, pero enseguida pacifica su corazón. El adulto ya no. Y dice que es necesario pasar la etapa de niño y ser adultos, pero no perder el corazón. Y está hablando del ser. Y mientras pensaba, me venían algunos verbos en la cabeza. Yo funciono así, pienso y vienen palabras, y esas palabras se transforman en prédicas, se transforman en pensamientos, y esos pensamientos se transforman en prédicas. Es la manera que Dios tiene para hablar conmigo. Y yo pensaba en estos verbos: nacer, ser, ahí lo escribí, ser, hacer y tener. Repiten conmigo: nacer, nacer, eso, ser, hacer y tener. ¿Lo guardaron? Y yo pensaba en eso, la importancia primero de nacer, porque yo no puedo ser sin antes nacer. Un ser humano solo es alguien en el momento que viene a la luz, sale a la luz. Antes se usaba
allá en el interior, yo siempre hablo del interior, dice, fulana dio a luz un hijo. Hasta la propia Biblia dice, María, tú concebirás y darás a luz un hijo. Es un término antiguo, pero el dar a luz es el significado, lo sinónimo de nacer. Y nosotros no podemos ser sin antes nacer. Y nosotros no podemos hacer sin antes ser. Y nosotros no vamos a tener sin antes nacer, ser, hacer para tener. Muchas veces nosotros sin los verbos anteriores lo que más queremos es tener. ¿Sí o no? Venimos a la casa del Señor, buscamos de Dios para tener. Hoy lo que más se escucha es gente queriendo tener, sea lo que sea. Eduardo, yo quiero tener paz. Yo quiero tener reconocimiento. Yo quiero tener salud. Yo quiero tener aquello que quiero tener. Muchas veces nosotros queremos empezar teniendo. Pero la orden que Jesús me enseña, teniendo en cuenta todo lo que habíamos escuchado anteriormente, es que antes debemos nacer. Y la Biblia habla de nacer de nuevo. Nacer otra vez. Y nosotros que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas de antes, de ayer, se hacen nuevas otra vez. En el original, porque en nuestro idioma, tanto en el español como en el portugués, nos da la impresión que las cosas son hechas nuevas de una vez para siempre y cuando se hace, no es necesario hacerse nueva otra vez. Pero la Biblia, que fue escrita en griego, en el original, si vamos a ver la palabra que significa todas las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo, tiene el significado de que todo se hace nuevo otra vez. Parece igual, pero es totalmente diferente. Porque que se haga de nuevo otra vez me da a entender que todos los días tengo que hacerme nuevo. Que cada momento tengo que renovarme. Que cada momento tengo que permitir que la gracia de Dios me transforme otra vez. No fue en el día del bautismo que salí de las aguas y me transformé y ahora por arte de magia soy un hombre nuevo. No, totalmente lo contrario. Tengo que seguir buscando, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir entendiendo, tengo que seguir rindiéndome, tengo que seguir como ese niño, seguir aprendiendo, seguir caminando, seguir edificando, seguir mirando, seguir viendo, seguir acercando, seguir tocando, seguir hablando, para que un día, dice que aquel que empezó la obra ha de terminar la obra hasta el día de la venida de Cristo. Dios empezó un trabajo en tu vida. Jesús empezó un trabajo en tu vida y Él no va a venir antes de concluir ese trabajo. Dios quiere transformarnos y ese nacer pueda llegarnos a ser a la imagen que Jesús quiere que seamos. Vamos a la Biblia, vamos a envasar todo esto que acabamos de escuchar. Juan capítulo 3. Aleluya, está lindo, ¿sí? Nacer, ser, hacer y tener. Yo no sé si voy a poder concluir todos estos verbos hoy, pero vamos a comenzar, ¿no? Juan capítulo 3 dice así: había entre los fariseos, ¿encontraron? Perdón. Había entre los fariseos un principal de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo,
Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú has hecho, que tú haces, si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo, adulto? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo, porque el viento sopla por donde quiere, oyes su voz, su silbar, aunque ignoras de dónde viene y para dónde va. Lo mismo pasa con todos aquellos que son nacidos del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que suceda esto? Tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ahí viene el 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cierra tus ojos. Señor Jesús, esta es tu palabra, queremos compartir. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú vengas a permitirnos nacer de nuevo otra vez, como aquel día que decidimos caminar en tus caminos, como aquel día, Señor, que decidimos creer en ti, como aquel día que no solamente decidimos, pero la verdad de quién sos habitó nuestro corazón a punto de no poder tener dudas de que tú existes y moriste por mí, resucitaste para que tenga vida eterna. Habla con nosotros hoy en el nombre de Jesús. Amén. Nicodemos. ¿Ustedes se acuerdan de una máquina fotográfica que se llamaba Nikon? La marca Nikon. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra griega que significa imagen. Imagen, foto. Y demo también es una palabra de origen griega que significa personas. Que ahí viene el origen de la palabra democracia, que es la voluntad del pueblo. Demografía, la cantidad de personas. Entonces, el propio nombre de este hombre no es casualidad. Las cosas en la Biblia, nada, absolutamente nada, está escrito por casualidad. Acá este hombre se llama Nicodemos porque él es la imagen de la sociedad. Él es el reflejo de las personas, lo que las personas son. Y este hombre dice que vino, él era un principal de la sinagoga, o sea, era un religioso. Era alguien que quería acercarse a Dios. Era un principal de la sinagoga, era un maestro también, un rabí, que viene la palabra rabino, que significa maestro. En las sinagogas judaicas, judías, no están los pastores, están los rabinos, los que enseñan, los que están aptos para enseñar. Y este Nicodemos era uno de ellos.
supuestamente entendido de lo que la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco de Moisés, enseña. Hasta el día de hoy lo hacen así los judíos. Y por ver que Jesús hacía milagros, y aquí estamos en el capítulo 3 de Juan, aquí ya había sucedido que Jesús fue a la fiesta en Caná de Galilea y transformó agua en vino, en una fiesta que había terminado el vino. Calcularon mal los novios, no hagan esto nunca. Calcularon mal los novios y se terminó el vino. Y dice, ¿qué hacemos ahora? Se ha terminado el vino. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús dice, pongan agua en las vasijas. Esas vasijas que eran para purificación, lean en la Biblia. Era un rito religioso. Las vasijas los judíos usaban para lavarse las manos y los pies para orar. Y Jesús, no teniendo ningún compromiso con lo religioso, transformó las vasijas que era para un rito religioso en recipientes para guardar vino. Sería un escándalo hasta el día de hoy, imagínense en aquel entonces. ¿Acompañan el raciocinio? Él utiliza un utensilio santo para hacer con que el vino de la fiesta pudiera habitar. Si nosotros pudiéramos entender lo que es el Evangelio, estar aquí no sería un rito, no sería algo obedecer, y sí un placer de estar en la casa de papá para escucharlo a Él, para buscar de Él, para ser tocado por Él, para ser amado por Él, para ser abrazado por Él, para ser sanado por Él. Por eso estamos aquí. Ya había pasado este milagro también, pero lo que hizo este hombre ir a visitar a Jesús fue porque en el día anterior de este encuentro Jesús entró en el templo en Jerusalén y viendo también que habían cambistas, vendedores que hacían negocios dentro del templo, dice que agarró una cuerda, la dobló en 2 y empezó a expulsar a los cambistas. No era porque estaban vendiendo únicamente, es porque ellos lucraban con lo sagrado. En la ley de Moisés decía que cada persona cuando iba al templo tenía que traer su sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser de acuerdo con la posibilidad de cada uno. Si las personas no tenían condiciones, tenían que traer palomas. Si tenían un poquito más de condiciones, podían traer corderos. Si la persona tenía mucha condición, podía traer bueyes para ser sacrificado y para derramar su sangre para expiación de los pecados. Solo que en la ley de Moisés decía, en Deuteronomio decía que aquel que vivía muy lejos y no podía traer el sacrificio, porque imagínense traer un buey, caminar kilómetros trayendo el sacrificio, capaz que se muera el sacrificio antes de llegar al templo. Y había un paréntesis, una observación que dice, venda el buey del sacrificio y compre en el templo para sacrificar. Solo que lo que era una excepción se transformó en una regla. Y entonces fue una manera que encontraron los sacerdotes de lucrar. ¿No le parece nada parecido? Fue una manera de lucrar con el sacrificio ajeno. Entonces ya no traían más el sacrificio. Aquello que era una excepción se transformó en una regla. Los que estaban lejos compraban y también los que estaban cerca también compraban ahí. Y ya nadie adoraba a Jesús. Ya nadie adoraba a Dios. Ya nadie traía su sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Porque la reunión estaba pronta, los que cantan están cantando, el pastor tiene la prédica pronta, ya estudió toda la semana para traer la prédica. Entonces yo no necesito prepararme, vengo a la iglesia y ahí me den lo que hay, a ver lo que hay. Y si el pastor no tiene lo que decir, dice, wow, el pastor no dijo nada. Los cantores desafinaron. Y ya no preparamos, no entendemos que quien cultúa a Jesús, quien adora a Jesús,
son nuestros corazones y no lo que se hace acá arriba. Yo estoy en este lugar apenas para que ustedes puedan verme mejor y escucharme mejor, pero podría estar atrás de ustedes. Podría estar en cualquier lugar. O no necesariamente ser yo o cualquiera. Porque Dios está viendo el corazón. Y entonces Nicodemos, haciendo toda esta introducción, Nicodemos, como era la imagen de la sociedad, estaba en ese entorno y vio estos milagros y Jesús haciendo y con toda autoridad entrando, echando los que vendían. Entonces dice, yo tengo que saber más. Yo me veo por el pasaje porque él dice, sabemos que tú has venido de Dios. Cuando él dice sabemos, él no está hablando en primera persona. Él está hablando en la tercera persona del plural. Nosotros sabemos. Yo me imagino que en el Sinedrio, que era compuesto por 40 hombres inteligentes, se reunieron y empezaron a discutir, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este muchacho de 30 años que entra con tamaña autoridad y nos corre a todos? Y nos pone el dedo en la cara y dice, no pueden hacer de la casa de Dios covil de salteadores, no pueden hacer. ¿Quién es ese? ¿Quién se anima a ir a verlo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Nicodemos, la imagen de la sociedad. Pero mirá, voy de noche porque de día me van a ver. No puedo arañar, no puedo manchar mi imagen. Entonces él fue de noche porque en aquella época andar de noche era incomún. La gente no salía en la calle a la noche porque no había luz eléctrica, no había iluminación pública. Entonces la persona salía de día si tenía algo que hacer. Hasta había una creencia antigua que el que salía de la noche no era protegido por el sol, porque ellos tenían la creencia de que el sol protegía y la noche era peligrosa. Hasta hoy en día, si los hijos salen a la calle de día, las madres no se preocupan tanto. Cuando sus hijos amados salen la noche, cuidado, ya es tarde, vení a casa, entra, no juegues hasta esta hora en la calle, porque está el peligro a la noche. Pero Nicodemo dijo, ya que no hay tanta gente en la noche, voy de noche para que nadie me vea, porque dijo, la palabra que acabamos de leer dice, fue a verlo de noche, para que nadie lo vea. Lleno de interrogantes en su corazón, lleno de dudas. Llegó hasta Jesús y ya venía, me da a entender por lo que leemos, que él ya venía con un discurso preparado, con una frase preparada y dice, maestro, primero lo elogia, ¿no? Y dice, maestro, sabemos, ya no habló en primera persona del singular, habló en primera persona del plural y dijo, sabemos que es enviado de Dios, porque nadie puede hacer lo que haces si no es venido de Dios. Si él me dice eso a mí o a cualquiera de nosotros vamos a decir, muchas gracias. Muchas gracias, pero no es lo que pensás. Tal vez entramos en esa conversación y él dijo eso y Jesús, como que cambiando de asunto, lo mira y le dice, debes nacer de nuevo. Parece que Jesús no quiere entrar en la conversación. ¿No es así? El hombre viene y le trae un elogio. Elogio se dice en español, ¿no? ¿Sí? Le trae un elogio y le dice, sabemos que sos enviado de Dios. ¡Wow! Jesús quedó, muchas gracias. No, Jesús lo miró y no lo miró a él, miró el corazón de él. Y le dijo, mira, por más que sepas de palabra, por más que seas maestro, porque después más adelante Jesús deja claro que Jesús sabía que él era maestro. ¿Sos maestro en Israel y no sabes estas cosas? Pero lo miró, lo entró como Él está haciendo con nuestro corazón ahora, mirando hacia adentro de cada uno de nosotros, por detrás por detrás de lo que somos, por atrás de las cortinas de experiencia que pensamos que tenemos, por detrás de las cortinas de
de traumas, de religiosidad, por detrás de las cortinas que muchas veces se hace difícil para uno poder entrar, para ver la realidad del corazón. Porque queremos demostrar que sabemos, queremos demostrar que gracias a Dios estoy bien, o quiero por lo menos aparentar estar bien, ¿sí o no? A veces estamos hechos bolsa. Pero ¿cómo andas? Ah, bien, bien. Total, si le digo que estoy mal, esa persona no va a cambiar la situación en que estoy. Pero Jesús cuando entra, Él no queda en lo superficial. Él no mira las hojas. Él ve adentro. Y le dice a Nicodemo lo que él necesita escuchar y no lo que quiere escuchar. Porque nosotros cuando venimos a Dios queremos escuchar lo que vamos a ser vencedores, que todo va a ir bien. ¿Sí o no? Que Dios me va a bendecir. Voy a la iglesia porque esta semana va a ser una semana. Dios está entrando en nuestros corazones por detrás de las cortinas. Y Él nos está diciendo: te es necesario nacer de nuevo, ser un bebé indefenso, un bebé sin defensa, un bebé que si la mamá no le pone la leche en la boca se muere de hambre, un bebé que si la mamá no lo lava, no lo limpia, este bebé se agarra una infección y se muere, un bebé que si lo pones a mucho frío se congela. Un bebé que si lo expones a mucho calor se lastima. Así Dios nos quiere a nosotros, como recién nacidos, dependientes totalmente de su amor, de su gracia, dependiendo totalmente de su misericordia para con nosotros, dependiendo totalmente de este amor que solamente Él nos puede dar. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemos. De veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Rodrigo predicaba el domingo pasado que si no somos como niños no entramos. ¿Te acuerdas que él decía: quien no es como niño no puede entrar en el reino? Pero el problema acá no es entrar, no vas a poder ni verlo si no naces de nuevo. No voy a poder ni verlo. Si esto me hace mención a cuando Moisés, el profeta Moisés, tenía la promesa de entrar en la tierra prometida. Y por orgullo, por no obedecer, Dios le permitió ver apenas la tierra, pero no entrar. Qué triste es no ver. Cuando Jesús dijo: aprendan a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Jesús quiere abrir nuestros ojos espirituales. Y es hoy, en este tiempo, ahora. Abrir nuestros ojos espirituales para poder ver el reino de Dios. No vivir como personas naturales. La Biblia habla que el hombre sin Dios, sin conocer a Dios, es un hombre natural. Y después está la figura del hombre carnal. La Biblia, en el libro de Corintios, Pablo da la figura de 3 tipos de hombre. Hombre, mujer, no, hombre espécime. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no sabe nada de Dios, que no conoce a Jesús. Ya el hombre carnal es alguien que conoció de Jesús, pero no nació otra vez. Escuchó hablar de Jesús, sabe de Jesús, pero prefirió vivir según su carne. El natural, que yo creo que hoy en día, ¿quién no escuchó hablar de Jesús? Capaz que aquí en Uruguay hay personas que todavía no escucharon. Y porque Jesús dijo que cuando todos escucharen el nombre de Jesús, entonces vendrá el Hijo del Hombre.
Esa también es una de las funciones de la iglesia, predicar sobre el Evangelio para que todos escuchen. Para que aquel día ya no haya excusas. Porque Dios no te va a condenar por el pecado que cometiste, y sí por el perdón que rechazaste. Dios no te va a condenar, me gustó esto. Dios no te va a condenar por el pecado que cometiste. El pecado, Dios no se... Dice que no llevando en cuenta las transgresiones de ellos. Dios no lleva en cuenta nuestros pecados. Él nos perdona. Él nos condena por el perdón que rechazamos. Hay abundancia de perdón. Dice que las misericordias de Dios se renuevan a cada mañana. Está diciendo que a cada momento hay misericordia. No importa el tamaño del pecado. Hay gente que dice que no hay tamaño de pecado. Sí lo hay. Hay pecados chicos, pecados medianos, pecados grandes. Pero no importa el tamaño del pecado. Lo importante es el tamaño de la misericordia. Y este hombre llegó y le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo? No entendió. ¿Cómo yo puedo ser grande y volver al vientre de mi madre para nacer por segunda vez? Lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Dios quiere hacer con que nosotros podamos ser personas espirituales. Personas que andemos segundo el Espíritu. Y eso no es algo para obedecer, es algo para hacer. No es lo que hago, es lo que soy. Porque tal vez vos me estás escuchando y me decís lo que debo hacer. No tenés que hacer nada, tenés que ser primero. Primero nacer, tenés que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan del orden de los verbos? Nacer para ser, entonces hacer y por último tener. Nosotros nos preocupamos en tener y queremos hacer para tener. No, nacer. Ya hablamos bastante sobre nacer. Permitir que Dios nos renueve a cada momento, que yo pueda nacer otra vez. Al participar de la cena es un nuevo nacer. Hagan esto en memoria todas las veces que comieres del pan y bebieres de la copa. Estás anunciando mi muerte hasta que yo venga. Es un renuevo de pacto. Ese es el nuevo pacto, mi alianza, el pacto que hice con ustedes, dijo Jesús. Hagan esto recordándose de mí. Ahí ahí viene el nacimiento, viene la luz, sale a la luz. Ya no vivimos más en las tinieblas, vivimos en la luz. Porque Él nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Ustedes son sal de la tierra, luz del mundo. Si vamos a buscar en la llave bíblica que tenés en casa, la Biblia ahí que está cerrada hace tiempo. ¿Se acuerdan de la historia de la cucharita del pastor? ¿Se acuerdan? Sí. Hay una llave bíblica y vos buscás por palabras, algunas tienen. Pero si no, entra en el Google y poné luz en el Nuevo Testamento. Hay varios pasajes que Jesús habla que el nacer de nuevo es venir a luz, nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron y se hacen cosas nuevas. Ustedes son sal de la tierra, el que da sabor, luz en el mundo. Un día yo venía viajando, yo viajo demasiado, y un día venía de Porto Alegre y entré por una calle que no era la calle que yo siempre andaba. No sé por qué entré por ahí, el GPS me engañó y me llevó por otra calle. Y era una calle oscura, no había nada, no se veía nada, absolutamente nada. Y digo, Señor, voy por acá, en algún lugar voy a llegar, porque debe tener un destino esta calle. Y seguí andando. Cuando allá, pasados los kilómetros, veo una luz. Cuando me voy acercando me voy dando cuenta que era una estación de servicio. Digo, gloria a Dios. Llegué en la estación de servicio y ahí en la estación de servicio digo, ¿qué calle es esta? No, esta es la que va por Pelotas. Porque la calle que yo voy es de Porto Alegre a Valle.
Ahí di toda una vuelta por Pelotas. Le doy esta geografía para que ustedes se ubiquen. Es otra ciudad que está más o menos 300 kilómetros de la mía. Y llegué a la estación de servicio esa noche que no había ni luna en el cielo. Cuando vi la luz y llegué en la luz, por más que no sé dónde es, por más que no sepa dónde está, y si estás en otro país, igual no sabes ni el idioma, pero donde está la luz puede guiarte al destino que quieres ir. ¿Me acompañan? En ese día, ¿por qué estoy contando esta historia? Porque en ese día aprendí la importancia de la luz. Y ahí entendí por qué los cascudos, ¿cómo se llaman los cascudos? Cascarudos. Mira qué nombre, los cascarudos son feos, ¿no? Pero ¿qué buscan ellos? Luz. La gente quiere luz. ¿Y quién son la luz? Ustedes, nosotros. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero para eso hay que nacer, para ser luz. Nuestro ser, y nuestro ser no es... Ayer hablaba eso en Rivera, estuve en Rivera con los hermanos allí. Una bendición, y yo hablaba de esto, de la importancia del ser. No es lo que haga, porque el hacer es resultado de quien soy, pero muchas veces el hacer no lo hago porque soy, lo hago porque quiero complementar algo. Hay gente que quiere hacer, yo conozco personas que quieren ayudar al prójimo, y van y ayudan, pero es más para, hablamos siempre sobre esto, es más para aplacar la conciencia que un resultado de su ser. ¿Me explico? Hay veces vos ves personas y dices, mira cómo hace el bien, qué persona buena. Pero vos ves en su íntimo, atrás de las cortinas, esa persona, ella se siente despreciada, pecadora, y piensa que haciendo lo que hace va a aplacar, Yo veo una figura como algo muy caliente y viene alguien con agua fría para poder esfriar la conciencia. Porque quien ya tuvo peso de conciencia sabe que la conciencia te grita día y noche. Me hace acordar del Salmo 15, cuando David vio la mujer de Urías por la ventana y se quiso acostar con ella. Ella desnuda bañándose y él dice, ¿quién es esa mujer? Es la mujer de Urías, tráela. Él siendo rey llamó para que venga la muchacha, ¿cómo se llamaba? ¿Saben el nombre de ella? Berseba. ¿Sí? Betsabé. En portugués es Berseba. La trajeron en un lugar donde David no tenía que estar porque Israel estaba en guerra. David era un hombre de guerra, tenía que estar luchando y se quedó en el palacio disfrutando de sus placeres. Entonces, en el Salmo 15 él dice, mientras no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos con mi constante gemido de día y de noche. Su mano pesaba día y noche sobre mí. Y los verdes pastos se transformaron en sequedad. Pero cuando confesé mi pecado, Salmo 15, cuando confesé mi pecado y mi iniquidad no más oculté, no oculté más mi iniquidad, tú transformaste mi sequedad en verdes campos. En mi boca pusiste libres cantos de libramento. Y ahí entendí que cuando transbordan sobre nosotros muchas aguas no nos ahogarán. Cuando el fuego venga sobre nosotros no nos quemarán. Yo estoy dando la versión mía del Salmo 15.
Ahí Él sigue diciendo, no seas como el caballo y como la mula, sin entendimiento. Me encanta esto. Me encanta porque aquel hombre que estaba en pecado, con un peso de conciencia terrible, que sus huesos le dolían. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Personas que no aceptan la misericordia de Dios se enferman. Porque la conciencia, y muchas veces dice, su mano pesaba día y noche. Era el peso de conciencia por lo que había hecho con Urías, que lo mandó a la guerra para que muriera, para poder quedarse con su esposa. ¡Qué horrible! Pero cuando vino el profeta y él reconoció, ese hombre soy yo, inmediatamente se arrepintió. Entonces Dios pudo entrar en el lugar secreto de su corazón y perdonarlo. No importa el tamaño del pecado, importante es el tamaño de la misericordia de Dios que está para perdonarnos. Por eso son los que son, déjame volver acá, los que son nacidos del Espíritu. Son como el viento. No saben de dónde vienen ni para dónde van. Señor, guía mis pasos. ¿Lo que quiere decir con esto? Esto habla de mi vida. Yo conocía de Jesús, sabía de Jesús, pero yo dominaba mi vida. Yo quiero que sea así, va a ser así, voy a estudiar, me voy a recibir como abogado, voy a hacer concurso público, voy a ser juez. Y Dios estaba ahí, y yo, ¿cuál es mi parte en el asunto? No, Señor, cuando yo te necesite, te llamo. ¿Somos así o no? Señor, cuando yo te necesite, puedes hacer parte de mi proyecto. Ahí venimos, no nos va bien, y venimos y decimos, Señor, ayúdame en mi proyecto. Porque yo, Señor, soy un emprendedor y quiero hacer lo que yo quiero. Bendice, Señor, para lo que yo quiero vaya bien. Somos tremendos nosotros. Pero el que es nacido del Espíritu es como el viento. Señor, ¿dónde quiere que vayas? ¿A dónde debo hacer? ¿De qué manera hago? Ayúdame, enséñame. Yo no quiero hacer por lo que quiero ir por lo que tú quieres. Porque el deseo de Dios para mi vida es mejor de que el deseo que yo tengo para mí mismo. Siempre que yo tomé decisiones me parecía bien. A mí me parecía espectacular. ¡Qué idea espectacular tuve! Hacía, me iba mal. Caminaba y me iba mal. O me frustraba. O me abandonaban. O terminaba solo. Hasta que llegó el momento que digo, Señor, no aguanto más, me rindo. Me rindo, ¿no? O me riendo. Me rindo. Me rindo, Señor. Quiero ser como el viento, llévame. Y no es algo al vacío. Lo estoy diciendo ahora, dice, hay una canción brasilera que dice, deixa a vida me levar. No, no es así. La fe en Dios es algo firme. ¿Entendieron la música brasilera? Déjame que la vida me lleve, es la canción. Que la vida me lleve. Y la vida no te tiene que llevar, quien te tiene que llevar es Dios, no es la vida. Muchas veces confundimos, esto es importante, Gaby, confundimos la vida con Dios. Son cosas que nos pasan en la vida y pensamos que es Dios. Dios es Dios, Dios no es la vida. Hay cosas que te pasan en la vida que no tenían que haber pasado. Te pasaron porque vos no fuiste humilde o sincero. Y dice, son cosas de la vida, Dios sabe. Dios sabe que vos no permitiste que Él guiara tu vida. Porque si es necesario nacer de nuevo, dice, los que nacen del Espíritu son como el viento. Versículo 8, Gaby. Versículo 8. Leemos esto y ya vamos a terminar. Viste que no entré ni con el hacer y ni con el tener, pero estamos solo en el hacer y en el ser. Porque el viento sopla por donde quiere, oye su voz,
Y no sabes, en otras versiones dice, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así son. Lo mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Y ahí yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no puedo nacer en el Espíritu? Porque yo no quiero abrir mano del control que tengo. Me pasaba a mí. Dios me ha llamado de los 16 años y yo quedé de los 16 años a los 25 queriendo agarrar las riendas de mi vida. ¿Riendas está bien? Riendas de mi vida. Yo quería conducir, Señor, yo te conozco, sé que tú eres bueno, pero déjame ir para donde quiero. Yo quiero ir para acá. Y el Espíritu Santo me decía, ese no es un buen lugar, te vas a perder ahí. Y yo sabía que me iba a perder ahí, pero soy yo que quiero perderme ahí. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasaba? Te va a ir mal, pero no importa. Mi vida, yo sé que me va a ir mal. Muchas veces entraba en situaciones que sabía que me iba a ir mal, pero asimismo el Señor decía, no, Eduardo, no. El amor de Dios es tan grande y uno tan soberbio que quiere porfiar con Dios. Esa persona no. Pero yo quiero, sí. Pero no. Te va a ir mal. Y te iba mal. Y te lastimaba. Y sufría. Y lloraba. Y me angustiaba. Y perdía. Hasta que digo, Señor, guía mi vida, Señor. Que no es al azar. Entiendan esto. Es vivir firme, un fundamento firme. Ser fiel. Porque la fidelidad es uno de los gajos del fruto del Espíritu. Ser fiel. Honrar. Palabra. Ser maduro. Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que habla verdad con su boca y vive con sinceridad en su corazón. Que Él no promete y en daño suyo ni por eso cambia. Me encanta aquel que habla con su boca y habla verdad en su corazón. Que no habla maldad con su boca y habla verdad en su corazón. Y cuando jura, cuando promete, aunque sea en daño propio, no cambia. Este es un hombre, mujer que nació de nuevo. A ver si encuentro ese salmo. Quiero terminar leyendo ese salmo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15. Poné Salmo 15, Gaby. ¿Tenés en la versión Reina Valera? Voy a leer y ya vamos a participar en la cena. Jehová, ¿quién habitará? Cierre sus ojos. A mí me gusta, no es necesario, o si querés leerlo, no sé, pero a mí me gusta, mi memoria es más auditiva que visual. Aquel que tiene la memoria auditiva, cierra los ojos. El que le gusta leer, que lea. Pero preste atención en esto. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, entero, hace justicia y habla verdad, ¿a dónde? En su corazón. Por debajo de todas las cortinas hay sinceridad. 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
Él dio la palabra, Él no va a cambiar. Él dio la palabra, aunque salga perjudicado, voy a honrar lo que dije. 5. ¿Quién su dinero no dio a usura, ni contra inocentes admitió cohecho? Es palabra en español tan buenas, ¿no? O sea, ¿quién impresta sin querer lucrar con la necesidad de nadie? Versión Eduardo Valera. Ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.